Hola, mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Estuve a punto de abandonar la sesión cuando dijiste que, que había puesto la condición de 700 hace un tiempo. Exacto, yo sí les dije yo sí les dije, si ven. Es Pero broma, es bueno, broma. la gente ha hecho su mayor esfuerzo. Hoy jugaba la liga y mira que la gente está aquí aprendiendo conmigo y contigo principalmente, que eres tu invitado estelar. Así que eso es lo importante. Estamos 618 personas para aprender. En primer lugar, quería agradecerte por el tiempo. Em, Quería agradecerte por el tiempo. Eres ya, seguramente muchos de ustedes lo conocen, a Alfredo. Que sí quisiera que después me pases tus redes sociales para poder, más que un beneficio para ti, va a ser un beneficio para la gente. Alfredo es un abogado litigante, pero de los litigantes así realmente de cepa, digamos, y además le gusta mucho compartir su conocimiento. Lo hace a través de distintos medios, redes sociales como TikTok, Twitter, en Instagram. Y también Alfredo es escritor de libros. De hecho, tiene un libro muy vendido sobre el tema de derecho procesal. Yo ya me voy a encargar de darles toda la información respecto del trabajo que hace Alfredo, pero es muy gratificante porque él comparte estos conocimientos de derecho procesal civil que, ojo, son muy aplicables también al derecho administrativo, ya les digo por qué, pero además también Alfredo comparte sus experiencias como abogado. Es decir, no solo el tema de hecho, vi que había subido un video de la primera audiencia y todos estos temas que creo que pueden servir mucho a los abogados que estamos. Y hemos tenido una, digamos, conexión así, porque los dos compartimos este deseo por descomplicar el derecho, por no pensar en que el derecho tiene que ser un tema elitista y sino más bien facilitarlo. Así que en primer término, Alfredo, buenos días, perdón, buenas noches, ya estás nervioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? ¿Estás en Guayaquil? Ay, perdón, es que ahí estamos. Ahí estamos, muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente estoy por acá, por la costa y un poquito de calor por acá, ¿no? Siempre el aire acondicionado para nosotros es infaltable. Y gracias por tus palabras, la verdad es que el honor es mío. Hoy ha sido justo un día hablando de litigios, ha sido un día de dos audiencias, pero cuando uno tiene este tipo de charlas y eventos es como que la energía se le renueva, pues, ¿no? Así que de mi parte encantado. Y también puedo decirte que soy muy admirador de tu trabajo. Yo alguna vez creo que te comenté, alguna vez que conversamos que es la primera vez que siento que me interesa el derecho administrativo, que me ha tocado medio aprender a la fuerza por temas profesionales, pero tus videos me han servido muchísimo. Una vez en un feriado pasé creo que toda la tarde viendo unos videos tuyos y me ayudaron muchísimo para planificar unos temas. Y yo creo que al final lo que nos motiva a todos nosotros, los que compartimos esta información que podemos llegar a conocer en algún momento, es que en general el ejercicio profesional suba escalones. Pues, ¿no? O sea, yo creo que ganamos todos, ganan los jueces, gana la sociedad, ganamos nosotros como abogados, ir compartiendo estas experiencias y lo que bien o mal podemos ir aprendiendo en el camino también. Pues así que encantado de estar aquí. Qué chévere. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenido a la Casa Legalité y a toda esta linda comunidad que te va a escuchar. Este, Bueno, nada más, antes de darte la palabra, quiero decirle a la gente que vamos ahora a escuchar el tema que yo voy a estar ahí muy pendiente también aprendiendo porque es un tema que no conozco mucho y Alfredo es el experto, sobre prueba digital. Al final podremos tener un espacio breve para preguntas y nuevamente, como les digo, para que le puedan hacer sentir a nuestro invitado como en casa. Ya les voy a pasar las redes sociales de Alfredo. Mientras él da la charla, yo se las pasaré. Y llenen su Instagram, su Twitter de historias. Llénenlo porque realmente la clase de hoy vale mucho la pena y se van a llevar un bonito recuerdo. ¿Sí? Bien. Agradezco una vez más la invitación y a esta charla la he decidido llamar producción de prueba electrónica, ¿no? Y todo esto basado en mi experiencia, yo hace mucho tiempo fui profesor universitario y dentro de las materias que me tocó dar justo en mi alma mater, que fue la Universidad Católica, fue Derecho Informático, pero estamos hablando ya hace algún tiempo atrás, ¿no? Yo siempre digo que no me gusta sentirme viejo, pero ya fue hace algunos años. Y también
lo que he podido conversar con colegas que actualmente son profesores de Derecho Informático y más que nada de mis experiencias en el ejercicio profesional, pues, ¿no? Entonces, por eso lo he llamado de esta manera producción de prueba electrónica. Como siempre, los invito a visitar mi cuenta de Twitter, ahora llamado X, que se llama guión bajo o es guión bajo Alfredo Cuadros. Me encuentran también en TikTok con mi nombre directamente. Y también los invito a visitar mi blog, que es alfredocuadros.com, donde sobre todo comparto información que tiene que ver con litigación oral, o sea, derecho procesal y litigación oral. Entonces, será un gusto verlos por ahí y comentar. Y como siempre, ojalá que con todos ustedes podamos encontrarlos en algún momento y poder saludar, ¿no? Entonces, perfecto. Con eso voy a plantear desde inicio tres casos. Ya, vamos a plantear tres casos que me han sucedido, digámoslo así, en la vida real. El primer caso es lo que sucede cuando yo tengo que, obviamente por motivos de las cosas que quiero probar dentro del respectivo proceso, tengo que probar cuestiones que se digieren en un chat de una aplicación de mensajería. La más común en estos momentos es la aplicación de WhatsApp. Otro caso, correos electrónicos. También hay que hacer ciertas precisiones sobre eso. Tercer caso, documentos electrónicos entregados por entidades públicas que quiero presentar como pruebas en un proceso. Y aquí les comento, por ejemplo, yo hago mucho temas laborales. Y resulta que pues, generalmente me toca defender al empleador, pero a veces me toca defender al trabajador cuando son amigos o hay un contacto ya que me piden de favor. Entonces, sucede mucho que ahora, por ejemplo, me contactan, me pasó en un caso que se ganó un visto bueno, pero el empleador no quería pagar la indemnización respectiva. Entonces, yo tuve que acudir con la prueba del visto bueno para presentar una demanda. Cuando en la época antigua, digámoslo así, cuando yo estaba recién empecé a litigar, uno se acercaba al Ministerio de Trabajo, pedía copias certificadas, después de unos días lo citaban a uno, le entregaban, uno iba donde el funcionario, me acuerdo que el funcionario sacaba copias, ponía los sellitos, firmaba y nos entregaba esas copias certificadas. Ahora ya no es así. Ahora el Ministerio de Trabajo lo que hace es entregarnos o pedirnos un CD o un pendrive y nos entrega básicamente todo ese expediente de visto bueno escaneado con un documento o dos documentos adicionales, dependiendo, me he dado cuenta de dónde está el ministerio, en donde hay una certificación del área de archivo que dice que esos documentos que están escaneados obedecen al trámite íntegro del visto bueno y ese documento está firmado electrónicamente. Entonces, ¿cómo lo podemos presentar bien ese documento o esa documentación que nos han presentado en digital, nos la han entregado de esa manera y que tenga plena validez y podamos producirlo bien en un proceso judicial? Por si acaso, yo sé que este es un tema de procedimiento administrativo, pero lo que me explicó Andrés es que podemos hablar del COGE porque es aplicable a temas del Código Orgánico Administrativo, del COA, ¿no? Entonces, vamos a ver estos tres casos. Luego voy a empezar a hablar ya sobre la sustancia del tema para ir tratando cada uno de estos casos, ¿no? Y como siempre, por la hora, mi compromiso es ser dinámico, tratar de ser lo menos cansino posible para poder transmitir mejor esta información, ¿no? Por el tiempo tampoco vamos a poder, digamos, meternos muchísimo en cada uno de los temas, pero creo que es lo necesario y lo indispensable para que quede bien el tema y comprendido desde el punto de vista práctico sobre todo, porque yo siempre digo que a mí me gusta compartir información práctica, o sea, información que les pueda servir a los colegas ya en sus casos concretos. Entonces, perfecto. Vamos con la introducción. Simplemente, ¿qué es lo que decía el Código Orgánico General de Procesos del COGEP sobre la prueba documental? Y no voy a leer toda la norma, pero lo único que quiero es comentarles qué es lo que decía el COGEP sobre la producción de la prueba documental en la audiencia. Recordemos que todas las pruebas tienen que practicarse e incorporarse en los momentos procesales oportunos y sobre todo en la respectiva audiencia del COGEP. Si es un procedimiento ordinario, en la audiencia de juicio, si son otros procedimientos, en la audiencia única. Y básicamente lo que se indica es que los documentos se deben leer y exhibir públicamente su parte pertinente, ¿no? Y fíjense que hablan también que los objetos se exhibirán públicamente, fotografías, grabaciones, elementos de pruebas audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán también en su parte pertinente en la audiencia y por cualquier medio idóneo para su percepción de los asistentes. Perfecto. Como lo pongo en la lámina, mucho ojo porque esta es la redacción que estaba hasta antes de la reforma de febrero del año pasado, porque justamente esa reforma que se dio en febrero del año 2023 introdujo algunos cambios, sobre todo por temas de documentos electrónicos, poniéndose incluso, creo yo, a la par de lo que ya decía la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y bases de datos, que aquí nos encanta poner nombres larguísimos a los cuerpos legales, pues, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos entrando ya al tema de la prueba documental electrónica. O sea, digamos, pasamos a lo tradicional, a lo que nos da el mundo analógico, con lo que ya vamos entrando el mundo digital
y la prueba documental electrónica. Para esto debemos pensar en el innegable ventaja que da la tecnología, pues, ¿no? Entonces, hay muchos principios que podemos hablar, pero por temas de tiempo, me quedo con dos, ¿no? El principio de neutralidad tecnológica y el principio de la equivalencia funcional. De manera muy rápida, ¿qué es lo que significa cada uno de estos principios? Neutralidad tecnológica, que se entiende que cuando existe legislación o regulaciones para tratar de una u otra manera, digámoslo así, normar cuestiones que tienen que ver con la tecnología, se busca que esa regulación, que esa normativa no discrimine a favor o tampoco favorezca una determinada tecnología, porque se entiende que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, que puede ser que si una norma legisla pensando específicamente en una determinada tecnología, ya en meses, en días o quizás en años, ya esa norma va a quedar en desuso, justamente porque no se ha hecho esa regulación desde el punto de vista neutral tecnológico. Aquí a mí siempre me gusta poner un ejemplo concreto que lo decía la anterior ley de propiedad intelectual y lo ratifica ahora también el llamado Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, nombre una vez más larguísimo, que todo el mundo le dice de cariño el Código Ingenios, en que se habla, por ejemplo, del derecho de reproducción, ¿no? También Andrés, yo sé que es escritor y él también protege los derechos sobre su obra. Y, por ejemplo, un derecho que tiene el autor, todo el que crea, uno de los derechos de explotación es el derecho de reproducción, que significa obtener copias de todo o parte de la obra. Entonces, lo que se dice es, estas copias se pueden obtener por un medio conocido o cualquier otro medio por conocerse. Entonces, fíjense que no dice la ley, por ejemplo, solamente vamos a tomar aquellos reproducciones que se hagan por copias o aparatos digamos, de reproducción de documentos físicos, ¿no? Recordemos que ahora, por ejemplo, hay aparatos de reproducción en tercera dimensión. En su momento se debatía si, por ejemplo, una copia digital era no ejercicio de derecho de reproducción. Ahora se ha dicho que sí. Pero bueno, en ese caso, la legislación ha actuado de una manera neutralmente tecnológica. El otro principio es el principio de equivalencia funcional, que la vertiente que a mí me interesa explicar en esta charla es básicamente vamos a buscar una manera que las cosas que, digamos, existan en el mundo físico, en el mundo en que todos habitamos, tenga una equivalencia, digamos, un símil con el mundo digital. Es decir, podemos crear algo en el mundo digital que tenga la misma función y que tenga una equivalencia y por lo tanto produzca los mismos efectos jurídicos en el mundo físico. Yo hasta antes de que la firma electrónica se popularizara, ya a raíz de la pandemia, una de las cosas que nos trajo es que casi todos utilizamos firmas electrónicas, yo ponía el ejemplo de las facturas electrónicas. O sea, las facturas obviamente existían, todo el mundo ya las utilizaba, las pedíamos para diferentes fines, pero ahora cada vez más se están dando las facturas electrónicas. Entonces vemos que es un documento electrónico que contiene una firma electrónica es el equivalente funcional a lo que en el físico es lo mismo que cuando nos dan una factura en un local, exactamente lo mismo. Entonces, estos dos principios son necesarios para comprender bien el alcance de esto de la prueba documental electrónica y sobre todo cuando la queremos hacer ¿vale? En un proceso. Entonces, aquí en este diagrama, en este gráfico, lo que busco plantear ya antes de entrar es que se trata de lograr un equilibrio. Como casi todo en derecho, se busca siempre un equilibrio. Cuando hablamos sobre todo de pruebas electrónicas, hablamos de un equilibrio en que la innegable realidad de las nuevas tecnologías, o sea, no podemos negar el avance de las nuevas tecnologías cada vez más. Ahora último, el día lunes estuve invitado en un evento que está organizando el Consejo de Judicatura para medir la eficacia de los jueces por estándares o la evaluación de los jueces, la actividad y los resultados que ellos tienen. Y una de las cosas de que habló la vocal que nos invitó fue justamente el expediente electrónico, algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, el expediente electrónico, que ya vemos que se han dado buenos pasos interesantes hacia esa dirección, pero falta implementarse, pero lo cierto es que ya la tecnología está permitiendo que se vaya a dar esos pasos, ¿no? Cuando recién empecé a litigar, quizás nunca hubiese imaginado que yo podía hacer una audiencia de aquí desde Guayaquil a Cuenca, por ejemplo, con manera telemática, ¿no? Como les decía antes de empezar esta charla, justamente hoy día me puse a pensar que tuve tres audiencias, una de una acción de protección, otro por un tema contencioso administrativo y esta charla, y todo se lo ha hecho a través de manera telemática. Entonces, es imposible, digámoslo así, negar el avance de las nuevas tecnologías, pero tiene que haber un balance, porque un equilibrio, ¿con qué? Con los requerimientos formales para los actos jurídicos.
porque tenemos que ver, si bien es cierto, las nuevas tecnologías facilitan muchas cosas, también se prestan para ciertas informalidades o ciertas irregularidades o ciertas situaciones que de repente en el mundo jurídico no necesariamente van a tener muchos efectos. Les pongo casos que se han dado en la vida real en otros países. Se discutía, por ejemplo, si el mandar un emoji del dedo aprobando era suficiente para expresar la voluntad de una parte para someterse a arbitraje, por ejemplo. Ahí salió la noticia de que en un tribunal de Colombia se lo había aceptado, un simple emoji. O sea, alguien le había propuesto llevar un tema de arbitraje, el emoji, y la discusión era de que si eso era suficiente para interpretar como favorable la voluntad de la persona para someterse al arbitraje. Y no empecemos pues ni siquiera a hablar acerca de todo lo que implica la inteligencia artificial, que cada vez más se está llevando a cabo. O sea, yo la verdad es que a veces veo con un poquito de miedo, no lo puedo mentir, y quizás es la edad, el avance de la inteligencia artificial. Yo siempre pienso a veces cuando ando medio deprimido, entre comillas, yo digo, chus, o sea, de aquí creo que a 5 años ya los abogados quizás o los de la inteligencia artificial nos va a reemplazar, o por lo menos va a reemplazar muchas cosas por las cuales ahora nos llaman y nos consultan. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me llama la atención de la inteligencia artificial, me desvío un poquito del tema, pero creo que igual no deja de ser tan impertinente, es por ejemplo la creación de imágenes o videos a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo he visto ahora que se crean imágenes por inteligencia artificial, se pueden crear videos y uno se puede dar cuenta que digamos, son falsos, ¿no? Pero igual tienen una calidad muy buena. O sea, hay imágenes que no, me han explicado que, por ejemplo, que es por los dedos de la mano, no puede ver, porque a veces la inteligencia artificial no sabe crearlos bien y parece una persona con 6 dedos, por ejemplo. Pero dicen que la inteligencia artificial avanza tan rápido que quizás ni siquiera a través de años, sino quizás en meses ya podemos tener una inteligencia artificial que crea imágenes mucho más perfectas. Y yo, como siempre, en mi mente litigante me pongo a pensar qué pasaría con imágenes falsas dentro de un proceso judicial, cómo las podemos identificar. Y me he puesto a pensar en que quizás va a llegar un momento en que la legislación procesal nos debe exigir, por ejemplo, los litigantes, que cuando presentemos videos o presentemos imágenes, tengamos que hacer una declaración específica de señalar de que esa imagen o ese video no ha sido alterado sustancialmente por la inteligencia artificial. ¿Por qué digo sustancialmente? Porque puede ser que la inteligencia artificial se utilice solamente para aclarar un video que es oscuro, por ejemplo, ¿no? Entonces no estoy cambiando el fondo, ¿ya? Y a su vez los abogados también, me pongo a pensar que deberíamos exigir a nuestros clientes, cuando nuestros clientes nos dan esa información, nos dan un video, nos dan una fotografía, una imagen, un documento, hacer una declaración aparte a nuestro cliente en que nos liberan de cualquier responsabilidad y que ellos aseguran que esa imagen o ese video no ha sido alterado ni producido por inteligencia artificial. No son esas ideas, ciertas ideas que les comparto, pues, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que buscar ese equilibrio. Ahora, con esta introducción vamos a lo que son los documentos electrónicos y cómo podemos incorporarlos, anunciarlos y sobre todo producirlos ya en un procedimiento. Primero debemos pasar por la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, ¿no? No voy a leer todas las normas, solamente voy a referirme a los puntos concretos que quiero darles justamente para no cansarlos mucho, ¿no? Entonces, tenemos el artículo 2 de la ley indicada, donde ya nos va diciendo que el mensaje de datos tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Fíjense, aquí una concreción súper palpable de lo que es el principio de lo que decíamos de equivalencia funcional. Nos está diciendo la ley de la materia que ese documento producido electrónicamente, que es un mensaje de datos, va a tener el mismo valor jurídico que un documento escrito. Cuando se refiere al documento escrito, nos referimos al documento físico escrito, pues no el firmado electrónicamente. Lo que se indica es que la eficacia de este documento, la valoración y los efectos se va a someter al cumplimiento de lo establecido en la ley y en el reglamento. Perfecto. El artículo 7 de esta misma ley nos está diciendo lo que se considera información original. Y aquí simplemente lo que quiero aquí resaltar es que se dice que cuando la información, o sea, hablo de necesario es cuando sea conservado en su forma original. Entonces, ¿cuándo se cumple esto cuando hablamos de un mensaje de datos? Cuando se pueda conseguir, se pueda conceder o se pueda asegurar que la información almacenada en ese dispositivo sí, está íntegra, no ha sido alterada. Y esto es un tema muy importante en pruebas electrónicas, pues, ¿no? Entonces, también nos dice este mismo artículo que el mensaje de datos se considera íntegro cuando se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo un cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación. Eso no hay ningún problema.
Puede ser que, por ejemplo, yo grabe un archivo en un determinado formato o en otro determinado formato, se cambia al momento de imprimirlo, se cambia al momento de ponerlo en otro tipo de dispositivo. No hay problema siempre y cuando, digamos, en su contexto interno no ha sido cambiado. Y aquí hay un tema interesante que hay mucha confusión que luego voy a también tocarlo. En la última parte que habla acerca de los documentos desmaterializados y que dice que deben contener las firmas electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante unas entidades autorizadas conforme al reglamento y a la ley también. Entonces, aquí un dato importante. Muchas personas se confunden al hablar de la desmaterialización del documento. Yo lo voy a tocar un poquito esto después, pero me adelanto ahora. Pues la desmaterialización del documento implica un documento físico que yo lo escaneo. Y ese archivo escaneado es el documento desmaterializado. Yo digo que se confunden porque incluso he visto hasta jueces y hasta autoridades, funcionarios que se confunden, piensan que materializar es lo que estoy diciendo. O sea, recordemos, o sea, desmaterializar es un documento físico, llevarlo a digital. Y materializar, en cambio, es un documento digital y llevarlo a físico. Entonces, bueno, ¿cuáles son los criterios para valorar un mensaje de datos? Y yo he podido identificar tres puntos claves aquí. ¿Ya? Primero, que tiene que haber una confiabilidad en la generación del mensaje. ¿Cómo se generó el mensaje? ¿Fue un correo electrónico? ¿Fue un mensaje de texto? ¿Fue un mensaje, digámoslo así, enviado por una aplicación de WhatsApp? ¿Está publicado en alguna red social? O sea, tenemos que ver la confiabilidad en cómo se generó el mensaje. Primera situación que debemos tenerla clara. Segundo, que el método en que se ha archivado ese mensaje de datos nos permita consultarlo, porque esa es una clave del mensaje de datos o documento electrónico. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, digámoslo así, del documento físico? Que yo siempre lo puedo volver a consultar. O sea, ese es el tema. Por eso se plasman por escrito, se plasman en una documentación alguna cuestión que luego yo quiero hacer valer, ya sea en un proceso o en algún otro momento. Pero la idea es esa, que yo lo puedo consultar. Claro, necesito tenerlo, ¿no? Algo similar pasa con el mensaje de datos. Yo tengo que tener algo que me permita consultarlo siempre, cada vez que yo quiera. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues con un dispositivo de almacenamiento externo. Puede ser un pendrive, una memoria externa, un CD, pero la idea es que yo siempre tengo que poder volverlo a consultar. Por ejemplo, cuando tenemos un correo electrónico, lo guardamos en nuestro correo electrónico, siempre yo puedo acceder a ese correo electrónico y a sus anexos si es que lo tienen, entrando a mi correo electrónico. Siempre lo puedo permitir. O sea, ese método el cual archivo ese mensaje de datos, siempre me va a permitir consultarlo a futuro. Y otro tema que también es muy importante, que es que ese mensaje de datos debe estar íntegro, no debe ser alterado. Aquí recuerdo lo que hablaba, por ejemplo, Andrés hace un momento, ¿no? La autenticidad del documento. Yo, por ejemplo, ahora me tocó, hace un par de semanas, me tocó ir a la fiscalía. Yo no llevo muchos temas penales, pero me pidió una persona conocida que lo acompañe a rendir una versión, porque a él, una persona que se había ido al consulado de los Estados Unidos pidiendo una visa, creo que era una visa de estudiante, había falsificado un documento emitido por una entidad de educación superior o por el secretario, digamos, que el que custodia la información de educación superior, y había sacado, había escaneado su firma electrónica y había puesto un certificado dando a entender que esta persona estaba perteneciendo a un programa o estaba cursando algún semestre en esta entidad de educación superior. Y había escaneado el documento, o sea, había puesto el documento, lo había hecho así, y la firma le había escaneado otro documento, le había pegado y a su vez había vuelto a escanear ese documento y presentado así. O sea, él había creado artificialmente ese documento. Justamente el consulado norteamericano hizo el chequeo, digamos, verificó la firma electrónica, vio que no coincidía con el documento y presentó una denuncia. Y ahí me tocó llevar a declarar, o mejor dicho, asistir en la declaración, mejor dicho, a la persona que es el secretario que su firma, digamos, se la suplantaba. Entonces, ahí se pudo determinar que ese mensaje, que ese documento electrónico no había sido íntegro, no estaba debidamente revisado porque la firma electrónica había estado superpuesta en un documento que no lo había firmado electrónicamente él de manera directa, pues no. Entonces, perfecto. Ya con esto entramos ahora sí a la parte que es netamente práctica. Aspectos a tomar en cuenta para la producción del documento electrónico. Recordemos para esto que el documento electrónico es sin duda un mensaje de datos. Pero a diferencia del documento físico, el documento electrónico requiere un dispositivo adicional para que pueda ser apreciado y además de eso practicado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si yo presento un documento, lo anuncio como prueba,
el documento es admitido como prueba, yo lo voy a producir. O sea, no se requiere mayor cosa para el documento. Yo simplemente tengo que leerlo, producirlo, y no se requiere mayor cosa más allá del sentido de la vista para poder ver el documento y también, obviamente, leer la parte pertinente. O sea, no se requiere una cosa adicional. Pero en cambio, el documento electrónico sí requiere cuestiones adicionales para que yo lo pueda producir bien y que se entienda que se quede incorporado el proceso. Por eso es que dice que se requiere de software, porque el documento electrónico al final del día, si nos ponemos ya muy, muy técnicos, al final del día no deja de ser una secuencia de ceros y unos que traducidos en el lenguaje máquina forman algo que podamos verlo nosotros y apreciarlo nosotros como seres humanos, al final de cuentas, pues, ¿no? Pero además ese software requiere también un elemento de hardware. O sea, yo si tengo el pendrive, yo no hago nada con ese pendrive si no tengo el laptop o la computadora para poder ver lo que hay adentro de ese pendrive. O sea, y esa computadora tiene que tener digamos, el equipamiento suficiente para que ese pendrive pueda ingresar y pueda apreciarse, que no es una situación menor. Yo, por ejemplo, tengo a veces cosas que pasan que nos dan videos en la oficina o grabaciones en CDs y resulta que ya casi ninguna laptop, ninguna computadora tiene CDs, por ejemplo, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta, para producir bien el documento electrónico necesitamos de software y de hardware. Vamos a pasar ahora sí, de manera muy rápida, a las reformas del COGEP que se dieron el año pasado sobre prueba electrónica. Y aquí puesto como que esto me lo pasó un amigo juez, este resumen, yo con su utilización pedí que le pegan, igual, bueno, no, digamos, no es que es exclusivo porque es confrontar básicamente lo que decía la norma anterior con cómo está redactada la disposición actual ahora. Y fíjense que el 193 de COGEP, que habla sobre la prueba documental, en la última partecita dice, cuando se trate de documentos electrónicos o desmaterializados, no se requerirá su materialización. Entonces, ya el COGEP nos está diciendo, oye, si tú tienes un documento electrónico, desmaterializado, recordemos, desmaterializado es llevarlo a digital, no es necesario que lo materialices, es decir, no es necesario que me lo presentes impreso. Básicamente eso es lo que nos está diciendo el COGEP. Avanzamos con el 194 que habla de la presentación de los documentos. Ya fíjese que dice, los documentos públicos o privados se presentarán en originales o copias. No hay mucho misterio en eso. Dice, se considerarán copias de reproducciones del original debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema. Y lo que le agrega la reforma, lo que le agregó, mejor dicho, la reforma, fue la parte que se indica, los documentos electrónicos o desmaterializados no requerirán ser materializados para su validez. Ya fijémonos, o sea, ya nos está diciendo la ley una vez más, oye, para presentarnos no es necesario que lo materialices. O sea, se tiene que presentar, la presentación es generalmente en alguno de los actos de proposición, ¿verdad? Y lo otro es, oye, para presentarlos también no requiere también que lo materialicemos. Y ya en el artículo que habla acerca de la producción de la prueba, que habla de la audiencia, fíjense que el numeral primero lo que aumenta. Dice, en el caso de los documentos electrónicos o desmaterializados, la exhibición se realizará por los medios tecnológicos idóneos. No será necesaria su materialización. Fíjense lo que habla, ¿no? En el caso de documentos electrónicos, la exhibición se realizará, porque recordemos que el documento, en teoría, yo tengo que leerlo y exhibirlo públicamente. Entonces, aquí lo que me está diciendo la ley, para la exhibición, tienes que aportar un medio tecnológico idóneo. Por eso les decía, se requiere también de hardware en estos casos. Y el numeral cuarto, lo que nos dice es los documentos electrónicos o desmaterializados se entregarán en los soportes electrónicos idóneos. Se entregarán en los soportes electrónicos idóneos. Ya vamos a ver un poquito más a qué me refiero con eso. Y aquí un tema que sí es necesario tomar en cuenta, que a mí me pareció súper interesante, cuando se habla de los títulos ejecutivos, el COGEP actualmente también se ha reformado e incluye con letras de cambio también las desmaterializadas y electrónicas. Los pagarés también habla de pagarés físicos de materiales electrónicos, contratos también de mutuo, también se habla de código de libertad dado por medios físicos o electrónicos de conformidad con la normativa especial. Es decir, fíjense que las reformas del COGEP sobre estos temas de prueba electrónica no se quedó solamente en temas de presentación y producción de pruebas electrónicas, sino también incluso agregó nuevos títulos ejecutivos, o mejor dicho, agregó la posibilidad de que los títulos ejecutivos necesarísimos para iniciar un procedimiento ejecutivo también pueden concebirse de manera electrónica. Perfecto. Ahora sí ya entramos a la parte ya concreta. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero utilizar un chat de una aplicación de mensajería en un juicio? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo pruebo? Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Siempre se hablaba, se especulaba, uno de los primeros debates que teníamos era si el famoso pantallazo era o no era suficiente. ¿Cuál es el pantallazo? Todos sabemos, hacemos una captura de pantalla de cualquier cosa que pase en nuestro teléfono y decíamos nosotros, bueno, ¿será que es necesario el pantallazo, o sea, así solo para presentarlo ya es una prueba?
Bien, decimos, puede ser como no puede ser. La otra es, ¿será que tengo que notarizarlo? Y yo lo pongo así entre comillas porque es una broma muy común que tenemos muchas veces. Me imagino que a ustedes también les pasa como abogados, es que dicen, no, es que abogado, tengo que notarizar el documento. O sea, pero notarizar, ¿qué significa? Pues notarizar es hacer una fiel copia del documento, hacer una materialización notarial del documento, hacer un reconocimiento de firma del documento, pero todo eso recae sobre ese paraguas que significa muchas veces para los usuarios normales que no pertenecen al mundo de derecho la palabra notarizar. Entonces aquí mi pregunta es, ¿será necesario hacer una materialización notarial del pantallazo del celular donde están esos chats para que sean pruebas? Pues en verdad no son suficientes. Por una simple y sencilla razón. Los chats de WhatsApp y de cualquier otra aplicación de mensajería pueden ser manipulados. Yo puedo coger y borrar un mensaje, por ejemplo, que le mandé a mi esposa. Si mi esposa de repente me preguntó si yo tenía, si en la casa había cola, por ejemplo, y yo dije inicialmente que sí, pero resulta que me la tomé, quité, le puse no, le borré. Entonces, alteré el mensaje, ¿no? Y yo le saco un pantallazo y dije, mira, y si yo te dije que no, aquí está el pantallazo. Y finalmente no se da cuenta, pero no se puede confiar. Por eso es que no es suficiente el pantallazo así sea notarizado. El otro tema también, ¿cuál es lo que se necesita? En verdad se necesita un informe pericial, realizado obviamente por un perito acreditado por el Consejo de Judicatura, que dentro del área de su habilitación tenga digamos, la habilitación necesaria para poder hacer este tipo de estudios o de informes periciales, mejor dicho, para determinar la autenticidad de esos mensajes. Algunas precisiones aquí sobre esto, y esto nace más que nada ya de la práctica que me ha dado. Se requieren generalmente pruebas complementarias, declaración de parte, oficios entre entidades, entre otras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el primer caso que me tocó presentar, aquí les pongo por ejemplo varias conversaciones que habían unos amigos que eran abogados, que teníamos que acreditar que habían realizado varias gestiones en favor de su cliente, porque era un tema de honorarios profesionales. Entonces ellos me buscaron a mí para, digamos, demandar a su clienta anterior que no les había pagado unos honorarios y era un caso bastante grande. Y entre las evidencias que había que acreditar eran las gestiones que ellos habían realizado con otras personas en virtud del cumplimiento digamos, de su prestación como abogados. Y varias gestiones estaban instrumentadas a través de chats, e incluso de los chats habían conversaciones que ellos tenían donde le informaban a su cliente sobre las gestiones que estaban haciendo y que ella desconocía en el juicio. Entonces, lo que el perito me decía, por ejemplo, es, ya, perfecto, o sea, pero yo lo que hago, me decía el perito, es tengo que llevarme el celular, tengo que ver, y él me explicaba, por ejemplo, que así yo borre un mensaje en el chat de WhatsApp, él puede acceder con sus conocimientos informáticos a una base de datos donde están todos los mensajes y puede determinar si es que un mensaje fue borrado y el contenido de ese mensaje. También él me decía, eh, yo lo que puedo dar fe es que el mensaje salió desde este teléfono al otro teléfono. Pero lo que él me decía yo, y es lógico, o sea, pero lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, certificar que ese número telefónico le corresponde a la persona que ustedes me dicen. Yo lo único que digo es que a este número le llegó el mensaje sin alteración y que lo que está aquí, lo que yo estoy analizando, no ha sido alterado. Entonces, claro, entonces surge el otro tema, porque él me decía, yo también puedo certificar, por ejemplo, cuando uno pone en WhatsApp, uno pone sus datos en el perfil, pues entonces, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lleno mis datos de perfil y en vez de poner Alfredo Cuadros, pongo Andrés Moreta, por ejemplo? Lo pongo aquí Andrés Moreta, puede ser que, entonces alguien, el perito entra al perfil y dice, no, pero en este número telefónico aparece Andrés Moreta dentro del perfil, lo cual sería falso. Entonces, ¿cuál es esta prueba complementaria? Lo que se tuvo que hacer, por ejemplo, en este caso es vino un informe pericial, el perito, digamos, yo le empecé a preguntar sobre la técnica que utilizó, cuál es el mecanismo que utilizó, y a mí me interesaban de varios mensajes, me interesaban sobre todo unos 10 o 12 mensajes. Entonces yo le tenía que decir, este mensaje que está aquí, que está en la página tal de su informe, ya habíamos llevado un proyector, pues, ¿no? Y que se ve aquí, ¿fue alterado o no fue alterado? ¿O usted encontró evidencias de que haya sido alterado? No, no encontré. Entonces, y así fue mensaje por mensaje. Me acuerdo tanto que hasta después en algún momento me dijo, señor, este abogado, ya me quedó claro que ningún mensaje ha sido alterado. Entonces yo lo que le dije, sí, señor juez, pero lo único que le pido es que me permita preguntar dos veces más porque de todo ese universo de mensajes me interesan solamente unos 10 o 12, ya vamos por el número 10, son dos más, porque eran mensajes importantes y claves para lo que nosotros estamos manejando, ¿no? Pero lo otro es que se tuvo que llamar a declaración a la contraparte, a la parte accionada, y a la parte accionada tuve que preguntarle, oiga, ese teléfono es el suyo, si es el teléfono que usted utilizaba, ese es el teléfono que usted tenía o utilizaba a la época de los hechos de la demanda, sí, y con ese teléfono es que mantiene todavía el día de hoy, sí, con ese teléfono usted se comunicaba por la aplicación WhatsApp con mi defendido, sí, o sea, tuve que complementarlo de esa manera.
Si es que no comparece la otra parte, tendremos que pensar en otras situaciones. Por ejemplo, oficiar, ya sea a través de un acceso judicial a la prueba, que sería lo más común, porque yo tendría que, por ejemplo, pedir oficios a Claro, a Movistar, y casi digo Porta, a Movistar, y casi digo Alegro, fíjense lo viejo que soy, ¿no? Al CNT, para que me certifiquen a quién pertenece ese número, por ejemplo. Y si no me contestan o me niegan la información, tendría que pedir un acceso judicial a la prueba. Pero por eso es que digo que se requieren de otras pruebas complementarias. No basta simplemente el informe pericial, porque como me dijo el perito, lo único que le va a certificar es que el mensaje salió de este número telefónico al otro número telefónico, pero él obviamente no puede asegurar que ese número telefónico le pertenece a la persona que nosotros sostenemos. Para eso necesitamos otras pruebas, ¿no? Como decía el doctor Andrés, necesitamos varias pruebas. Yo siempre digo que esto es como armar un rompecabezas y la idea es que al final del día tenemos que decir al juez, todo esto es lo que demuestra lo que estoy tratando de acreditar. Perfecto. Dejamos a un ladito los chats, vamos con los correos electrónicos, ¿no? También es importante porque ¿qué es lo que es una práctica común y hasta a mí me ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Decimos, oye, necesitamos estos correos electrónicos para presentarnos en la demanda o en la contestación. Ah, ya, háblate con el notario, ya, perfecto. Hablamos con el notario, nos pide que le reenviemos los correos. Y le reenviamos el correo, el notario lo imprime, hace la materialización notarial y perfecto, lo pone ahí. Pero, y justamente esto lo hemos conversado mucho con mi hermano, nos dimos cuenta que ese simple reenvío puede causar problemas. Porque supongamos que yo quiero materializar con notario un correo electrónico de una conversación de una cadena de correos que es justamente con Andrés, por ejemplo, ¿no? Y resulta que yo le reenvío a la notaria o al notario algo porque creo iniciar una acción, pero en ese reenvío yo elimino una línea del correo. Elimino una línea de un correo que yo tuve porque no me interesa que salga esa línea de correo. Entonces el notario va a recibir el reenvío sin esa línea y va a materializar notarialmente, pero puede haber ese problema ahí. Entonces no siempre es 100% certero ese reenvío para que sea materializado. Lo correcto es que nosotros debemos acudir, o el notario acuda hasta nuestra oficina, que eso va a ser más caro, o a cualquier lugar, y ante el notario abrir nuestro correo electrónico o abrir lo que sea que tengamos que abrir, porque puede ser, por ejemplo, una publicación de Facebook, lo que sea, y que el notario deje constancia que ese link que abrimos en ese momento y que se imprime corresponde a lo que él está viendo en ese momento en la pantalla. Y ahí, de esa manera, sí tenemos ya la certeza de esa diligencia de materialización notarial bien realizada, sobre todo con correos electrónicos. Y aquí un tema también, ¿no? Recordemos que bajo las normas del COGEP, también como le escuchaba Andrés, hablemos de la autenticidad. Cuando nosotros contestamos una demanda, nosotros tenemos que pronunciarnos, bueno, el COGEP nos obliga a pronunciarnos sobre tres cosas puntuales: sobre los hechos, sobre las pretensiones, pero también sobre la autenticidad de los documentos. Ojo, que la ley nos obliga a pronunciarnos sobre autenticidad, no sobre conducencia, pertenencia o utilidad, sino sobre la autenticidad. Entonces, usualmente cuando uno presenta un documento electrónico materializado, un correo electrónico, perdón, muchas veces no se le objeta, no se dice, no, eso es falso, pero también la recomendación viene a ser aquí, si como abogados reciben ustedes una prueba que tenga correos electrónicos, verifíquenla con su cliente a ver si es que los correos no han sido alterados, por si acaso, pues no, si la diligencia está bien hecha o no. Y la otra es que también quizás se necesita una corroboración adicional, es decir, corroborar que ese correo electrónico le pertenece a la persona que nosotros alegamos que le pertenece. O sea, por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, yo aquí presento como prueba un documento, un correo electrónico que lo recibí por parte de Andrés de esta dirección electrónica, que yo digo que es la dirección personal de Andrés, yo tengo que probar que esa es la dirección personal de Andrés. ¿Cómo lo pruebo? Con otras quizás direcciones o quizás en la página web de Andrés aparece el correo electrónico, o llamando a la declaración y en la declaración hacer que él se ratifique de que ese es el correo electrónico que él utiliza, ¿no? Ahora vamos al tercer caso planteado: documentos electrónicos entregados por entidad pública, como les decía, el tema del Ministerio de Trabajo, el caso del expediente de visto bueno. ¿Qué es lo que yo he necesitado? ¿Qué es lo que yo he hecho, por ejemplo, cuando me pasa esto? O sea, me pasó, les dije, ¿no? Te voy el expediente, que era un expediente como de 800 páginas, y me lo dieron en un pendrive, ¿ya? Entonces, vienen las preguntas. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito hacer una materialización notarial de todas esas páginas. Fíjense que eran como 800 páginas, hubiera salido carísimo al cliente, pues, ¿no? O solo las imprimo o imprimo el digital o el físico solamente. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Básicamente presentándolo a través de el documento, el electrónico.
¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que yo les recomiendo, estimados amigos, hasta que todas estas ideas no terminen de calzar bien? Porque yo sí creo que va a demorar todavía un tiempo que se comprenda bien toda esta situación. Fijémonos nada más, por ejemplo, en el COGEP, que ya lleva ya más de 7 años y todavía no nos terminamos de adaptar al COGEP, incluyéndome aquí, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en estos casos? Presento el CD o el pendrive o lo que sea y aparte presento una impresión simple de los documentos. Y lo presento y al momento de anunciarlo, le digo al juez, señor juez, acompaño conforme a la ley de comercio electrónico, al coger los artículos tal, digamos, el dispositivo de almacenamiento externo que contiene la documentación electrónica, los documentos desmaterializados de todo el trámite de visto bueno, más las certificaciones del Ministerio de Trabajo. Pero aparte, presento las impresiones físicas de esos mismos documentos. Y yo le digo al juez, al momento de la audiencia, más allá de que me comprometo a llevar los medios necesarios para que esa prueba digital pueda ser practicada de manera debida, además de eso, pongo la opción de que, si usted prefiere, señor juez, hacer la práctica de la prueba con las impresiones de los documentos que estoy llevando, obviamente que se deje constancia por secretaría de que los documentos que están escaneados son los mismos que estoy entregando en físico. Entonces, muchas veces los jueces lo que me dicen, sí, perfecto, le admito la prueba, y y lo que me dicen los jueces, que por secretaría se certifique si son los mismos documentos, y me dicen, abogado, haga la producción directamente de los documentos impresos, ya para no estar abriendo la computadora y tantas cosas así. Me ha funcionado eso, se los transmito a ustedes también. Justo ahorita estoy litigando un tema que tengo en la audiencia ya, digamos, iba a decir la audiencia final, pero lo cierto es que es un tema laboral que estoy litigando en Cuenca, que me ha tocado comparecer telemáticamente, que es impugnación de visto bueno. Yo estoy defendiendo al empleador, donde la contraparte acompañó la simple impresión de los documentos del visto bueno. Y yo, obviamente, en el momento del debate probatorio, objeté eso. Le dije al juez que, porque desde mi criterio, eso no es conducente. Creemos que la conducencia básicamente es la actitud intrínseca de un documento para que tenga validez, ¿no? El ejemplo que siempre se pone, siempre lo encontramos, es la escritura de compraventa de un bien inmueble. O sea, yo tengo que probarla con una escritura pública, no con un instrumento privado. Entonces, yo creo que ese mismo criterio de conducencia aplica a estos casos cuando un documento electrónico no lo presento en el soporte electrónico como me dice la ley, tanto la ley de comercio electrónico como el propio COGEP. Entonces yo objeté, le dije al juez, no hay un CD, no hay un pendrive, estoy resumiendo, pues, ¿no? Y lo único que ha acompañado a la persona es una impresión simple, que es lo mismo que equivale a presentar copias simples, no son conducentes. Entonces lo objeté, yo pedí por inadmisión, el juez no me la concedió, todo tengo que ser sincero, pero sí dijo al final algo que eso, para el criterio de él, es un tema de valoración. Entonces fue una audiencia muy extensa, muy larga, y ya cuando llegamos, ya eran cerca de las 4:30 de la tarde, ya el juez dijo, ¿saben qué? Le hicimos todas las pruebas, los testimonios y todo. Lo que dijo el juez es, los alegatos finales los tenemos para otra fecha. Y justo esos alegatos finales van a ser, creo que es el próximo martes. Entonces, justamente una buena parte de mi alegato va a estar encaminada a objetar esa valoración probatoria, porque le voy a decir al juez que no puede valorar esos documentos de manera certeza porque no están certificados y no fueron acompañados en su soporte original como lo reclama la normativa pertinente sobre el tema, ¿no? Entonces, para ir cerrando y no cansarnos tanto, las conclusiones. En primer lugar, la prueba electrónica debe aparejarse en un medio de archivo, ya sea el CD, el pendrive, etcétera. No hace falta la materialización de los documentos con notario. Ojo con esto, si hay una firma electrónica, no hace falta. Un tema importante también. Si yo simplemente imprimo el documento electrónico y lo presento directamente, sin materializarlo notarialmente o sin el soporte, no tiene valor, no puede ser valorado porque es lo mismo que yo presente copias simples, ¿no? Ojo, estamos hablando de temas del COGEP, por si acaso, pues, ¿no? También, importantísimo, un documento no puede tener firmas físicas y digitales a la par. Se pierde el valor. El documento electrónico firmado electrónicamente, su razón de ser es que tiene que estar, digamos, digitalmente, esa es su permanencia. Si yo lo imprimo, esa firma electrónica pierde valor. Y si yo lo firmo, físicamente no pueden convivir las dos firmas, no tienen la misma validez. Lo mismo pasa al revés. Si yo firmo un documento primero y luego lo escanea y otra persona luego le pone la firma electrónica, tampoco va a tener la misma validez. Entonces, mucho ojo con eso. Al firmar letras de cambio, pagarés electrónicos, todas las firmas o son electrónicas o todas las firmas son físicas. Como les decía, no nos confundamos. Materialización versus desmaterialización. Materialización es un documento digital, lo imprimo. Y desmaterialización, en cambio, es un documento físico, llevarlo a digital. ¿Sí? El problema, eso sí, importante, los costos de los peritajes. Estos peritajes son caros. Yo he tenido algunos casos en que, me acuerdo, por ejemplo, uno de tantos que he visto,
que queríamos presentar una solicitud de providencias preventivas con un cliente y las únicas pruebas que habían para acreditar que de una u otra forma la persona obligada o que no tenía fondos eran unos mensajes que mandaba la persona y dice, ¿sabes qué? No tengo dinero, hoy ya te voy a pagar. O sea, la única prueba concreta que teníamos para acreditar que la persona no tenía otros bienes para responder, uno de los requisitos de la prudencia preventiva. Pero ellos me decían, como el cliente me decía, no, pues imprimamos estos chats, yo le hago el pantallazo y lo presentamos. Y yo les decía que lamentablemente no, o sea, si queremos hacerlo bien, tenemos que hacerlo con un informe pericial, que la cotización que se hizo no dejaba de costar entre 600 y $800. Entonces, muchas veces esos costos sí suelen ser problemáticos para las personas que quieren acceder con estas pruebas a hacerlo así, ¿no? Y otro tema importante, es decir, si yo quiero impugnar objetar, digamos así, un documento electrónico, tengo que probarla, pues ya esa es la regla general de las cargas probatorias, ¿no? Si yo alego algo, tengo que probarlo. Y si yo alego, nosotros como litigantes alegamos que el documento electrónico presentado por la contraparte, cualquier documento electrónico, pensemos en cualquiera, está alterado o no es confiable, yo tengo que probarlo. ¿Y cómo debo probarlo? Generalmente con un peritaje también sobre ese documento para acreditar que ha sido alterado. Entonces, me gustaría cerrar esta charla con algo que yo llamo todavía que son situaciones que no están resueltas todavía. Por ejemplo, el reconocimiento, entre comillas, del escrito que contiene la firma electrónica. Y aquí sí hay una pugna, porque si demos, por ejemplo, un desistimiento, que yo lo presento con mi cliente, ambos lo firmamos electrónicamente y lo subimos al sistema, los jueces igual nos llaman a reconocer la firma. Pero lo que dicen sobre todo los más técnicos en esto es, eso es un sinsentido, porque ya la firma electrónica cuenta con una certificación. Y segundo, lo que me llaman a mí es a reconocer una firma electrónica de un documento que está impreso. Y desde el momento que se imprime, ya la firma pierde valor y yo no puedo reconocer algo que no tiene valor. Entonces, ahí entra ese problema. Quizás debería haber sido una reforma legal que diga que cuando hay un documento firmado electrónicamente, no es necesario ya hacer este reconocimiento como se lo hace ahora, que hasta cierto punto comprendo a los jueces. Alguna vez conversaba con una jueza que tenemos confianza para conversar estos temas y ella me decía es que la ley me obliga que tengo que llamar a reconocer la firma, o sea, no puedo hacerlo, pues, ¿no? Otro tema es el expediente electrónico. A pesar de que hemos dado buenos avances por el expediente electrónico, todavía no estamos en ese ahí al 100%. Una vez que tengamos el expediente electrónico, creo que muchísimas cosas van a cambiar. Imaginémonos con el ahorro de tiempo, el ahorro en transporte que haríamos que podamos ver todo el expediente desde nuestra computadora. Sería ideal, pues, ¿no? Y con esto, bueno, no me queda más que agradecerles, invitarles una vez más a visitar mi blog, alfredocuadros.com. Y como siempre, bueno, mis cuentas en redes sociales, pero sobre todo mi cuenta de X, donde más me muevo, que es guión bajo Alfredo Cuadros, donde siempre digo que comparto información jurídica y uno que otro meme también y chisteario. Así que muchísimas gracias, como siempre, por su atención en esta noche.